Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Hay cosas en los caminos viejos de México que no deberían ser olvidadas. Historias que la gente prefiere enterrar bajo el polvo y el silencio. Porque recordarlas significa aceptar que hay fuerzas en este mundo que no obedecen ninguna lógica humana. Fuerzas que acechan en la oscuridad de las carreteras solitarias, esperando el momento preciso para reclamar lo que consideran suyo. Lo que voy a contarles esta noche es el testimonio de alguien que aprendió esta verdad de la manera más terrible. Mi nombre es Rodrigo Salazar. Tengo 47 años ahora, pero cuando sucedió lo que voy a relatar, apenas tenía 23. Era 1998 y yo trabajaba como mecánico en un taller de mi padre en San Miguel de los Remedios, un pueblo pequeño en el norte de Zacatecas. Era un lugar tranquilo, de esos donde todos se conocen y donde las noticias viajan más rápido que el viento entre los mezquites. Nunca fui supersticioso. Mi padre me había criado para ser práctico, para confiar en lo que podía ver y tocar. Las historias de aparecidos y nahuales que contaban los viejos en la plaza me parecían cuentos para asustar niños. Pero eso fue antes de aquella noche de octubre, antes de la carretera, antes de entender que hay cosas que ninguna lógica puede explicar. Todo comenzó a mediados de octubre de 1998. El pueblo estaba preparándose para las festividades de Día de Muertos, y había un ambiente extraño en el aire. No puedo describirlo de otra forma, era como si algo pesado se hubiera instalado sobre San Miguel. Las señoras en el mercado hablaban en voz baja, los hombres en la cantina evitaban ciertos temas de conversación. Yo no le presté mucha atención al principio. Fue mi tío Armando quien me contó sobre las desapariciones. Una tarde, mientras yo cambiaba el aceite a su camioneta, se sentó en un banco del taller fumando un cigarrillo tras otro. Algo inusual en él, Rodrigo, me dijo. ¿Has oído lo de los hermanos Vega? Asentí. Los Vega eran una familia conocida del pueblo vecino Santa Rosa. 2 hermanos, Javier y Marcos, habían desaparecido 3 semanas atrás. Se decía que habían ido a Zacatecas a vender ganado y nunca regresaron. Su camioneta había aparecido abandonada en el kilómetro 47 de la carretera estatal, con las llaves puestas y las puertas abiertas. Nada, sin señales de forcejeo, sin sangre, sin absolutamente nada que explicara dónde estaban. La policía no encontró nada, continuó mi tío. Pero anoche hablé con don Quema, el que tiene el rancho cerca de donde encontraron la camioneta. Me dijo que lleva semanas escuchando cosas extrañas por las noches. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, más por cortesía que por interés real. Muchos pasos, como si hubiera gente caminando en círculos alrededor de su casa. Y un olor. Mi tío hizo una pausa, aplastando el cigarrillo con fuerza. Un olor a tierra mojada y copal. Dice que su perro aúlla todas las noches mirando hacia la carretera, y que sus gallinas dejaron de poner huevos. Me reí intentando quitarle hierro al asunto. Tío, seguramente los Vega tuvieron problemas con alguien. Ya sabe cómo están las cosas con el narco. No hay que buscarle 5 patas al gato. Pero mi tío no sonrió. Me miró con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de miedo y resignación. Ojalá fuera eso, mijo, ¿no? Ojalá los días siguientes fueron inquietantes. Más personas comenzaron a reportar cosas extrañas en la carretera a Zacatecas, específicamente en el tramo entre el kilómetro 45 y el 51. Un chofer de autobús juró haber visto una figura parada en medio del camino a las 3 de la mañana, una silueta que brillaba con una luz azulada y que desapareció cuando él frenó. Una familia que regresaba de una boda dijo que su coche se había apagado sin razón en ese mismo tramo y que, mientras intentaban arrancarlo de nuevo, escucharon golpes en el techo del vehículo, golpes que venían de arriba pero que sonaban como si vinieran de abajo de la tierra. En el pueblo, las conversaciones se volvieron más cautelosas. La gente empezó a evitar viajar de noche. Las tiendas cerraban más temprano. Doña Refugio, una señora mayor que vendía hierbas y remedios caseros en el mercado, comenzó a hacer cruces de romero y a venderlas a quien se las pidiera. Decía que había que protegerse, que algo antiguo se había despertado. Es el nahual, susurraba. Está reclamando lo que le quitaron. Yo seguía sin creerlo, hasta que desapareció Elena Morales. Elena era maestra en la primaria del pueblo. Tenía 28 años. Era querida por todos, siempre con una sonrisa amable y palabras de ánimo. El 28 de octubre salió de San Miguel rumbo a Zacatecas para comprar material escolar. Iba sola en su Tsuru azul. Debía regresar antes del anochecer. Nunca llegó a Zacatecas.
Su coche fue encontrado al día siguiente en el kilómetro 48, exactamente como las camionetas anteriores, con puertas abiertas, llaves puestas, motor apagado. Su bolsa estaba en el asiento del copiloto, su cartera intacta con el dinero dentro. Pero Elena no estaba por ningún lado. El pueblo entero se movilizó. Organizamos grupos de búsqueda. Durante 3 días peinamos cada metro de terreno alrededor de la carretera. Llamamos su nombre hasta quedar roncos. Revisamos barrancas, cuevas, campos. La policía estatal vino con perros a nada en Elena Morales. Se había desvanecido como si la tierra se la hubiera tragado. Fue en la segunda noche de búsqueda cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Yo formaba parte de un grupo que revisaba un área de matorrales cerca del kilómetro 47. Eran casi las 10 de la noche y la mayoría ya se había retirado. Pero 5 de nosotros decidimos continuar un poco más. Llevábamos linternas y radios, y el aire nocturno estaba frío, más frío de lo normal para octubre. «Rodrigo, ¿sientes eso?», me preguntó Sebastián, un amigo de la infancia que trabajaba en la gasolinera. ¿El qué? El olor lo percibí entonces, un aroma dulzón y terroso, como incienso mezclado con tierra húmeda, y algo más que no podía identificar. No era desagradable, pero tampoco era natural. No había llovido en semanas, el suelo estaba seco, y sin embargo ese olor a tierra mojada impregnaba todo. «Debe ser alguna planta», dije, aunque mi voz sonó menos segura de lo que pretendía. Seguimos caminando. Nuestras linternas cortaban la oscuridad en círculos pálidos. Los grillos habían dejado de cantar. El silencio era absoluto, pesado, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Entonces lo escuchamos en pasos. No eran nuestros pasos. Venían de más adelante, donde la carretera hacía una curva. Pasos lentos, deliberados, arrastrándose sobre el asfalto. Todos nos detuvimos al mismo tiempo. Sebastián levantó su linterna hacia el sonido. No había nadie en los pasos. Continuaron. Se acercaban. «¿Quién anda ahí?», gritó Mario, otro de nuestro grupo. Su voz tembló ligeramente. Nadie respondió, pero los pasos no se detuvieron. Ahora podíamos escuchar más. No eran los pasos de una sola persona. Eran varios, quizás 5 o 6, todos caminando al mismo ritmo, arrastrando los pies de una manera que me erizaba la piel. Elena llamó. «Sebastián, ¿eres tú? Si estás ahí, responde». En el silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Los pasos se detuvieron completamente, como si quien sea o lo que sea que estuviera ahí hubiera decidido escuchar también. Y entonces, desde la oscuridad más allá de nuestras linternas, escuchamos un susurro. No puedo decir si era una voz de hombre o mujer. Ni siquiera estoy seguro de que fuera humana. Era un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna, como si la noche misma estuviera hablando. Vance. No lo pensamos 2 veces. Los 5 corrimos de regreso hacia donde habíamos dejado las camionetas. No miramos atrás, solo corrimos con el corazón desbocado y ese olor a tierra y copal persiguiéndonos todo el camino. Cuando llegamos a los vehículos todos estábamos pálidos y sudando a pesar del frío. Nadie quiso admitir lo que habíamos oído. Inventamos excusas en el viento, nuestra imaginación, el cansancio. Pero todos sabíamos la verdad. Al día siguiente la búsqueda oficial terminó. La policía se retiró diciendo que ya no había nada más que hacer. Elena Morales pasó a ser otra estadística más, otra desaparición sin resolver en las carreteras de México. Pero el pueblo sabía que era algo más sano. Esa noche hubo una reunión en la casa de don Fermín, el hombre más viejo del pueblo, alguien a quien todos respetaban. Se había corrido la voz de boca en boca. En quien quisiera respuestas debía ir. Yo fui por curiosidad, pero también porque necesitaba entender qué nos había pasado en aquella carretera. La sala de don Fermín estaba llena. Había más de 30 personas, algunas sentadas, otras de pie contra las paredes. El aire olía a café recién hecho y al humo de las veladoras que don Fermín había encendido en su altar familiar. Cuando todos estuvieron presentes, el viejo se aclaró la garganta y comenzó a hablar. «Hace más de 50 años», dijo con voz ronca, «antes de que existiera la carretera pavimentada, ese tramo de tierra era considerado maldito. Nuestros abuelos lo sabían. Evitaban pasar por ahí después del anochecer. Decían que era territorio del nahual». Alguien murmuró una oración. Don Fermín continuó. «No era un nahual común. Era uno de los antiguos, de los que vivieron cuando los españoles
todavía no llegaban. Un hombre que había pactado con fuerzas oscuras para obtener el poder de transformarse. Pero el precio fue su humanidad. Se convirtió en algo que no era ni hombre ni bestia. Algo que necesitaba alimentarse de la esencia de los vivos para mantener su existencia. ¿Por qué ahora?, preguntó alguien. ¿Por qué después de tanto tiempo? Don Fermín suspiró. Porque cuando construyeron la carretera nueva Hayes-Daus-Heikos, destruyeron algo. Había piedras antiguas marcadas con símbolos enterradas ahí por los antiguos para mantener al nahual atrapado. Los trabajadores las removieron sin saber lo que hacía, y lo liberaron en el silencio en la habitación era absoluto. Yo quería no creerlo, quería encontrar una explicación racional, pero no podía ignorar lo que había sentido en aquella carretera. El frío, en el olor, en los pasos, en la voz. ¿Qué podemos hacer?, preguntó una mujer. La madre de Elena, en su voz estaba rota por el llanto. No podemos hacer nada por los que ya se llevó, respondió don Fermín con tristeza. El nahual los toma para otro lugar. Un lugar entre mundos, pero podemos protegernos. Nadie debe transitar esa carretera de noche. Nadie debe detenerse en ese tramo por ninguna razón. Y debemos poner protecciones durante la siguiente semana. El pueblo actuó. Doña Refugio y otras mujeres que conocían de hierbas y protecciones colocaron cruces de romero y ruda cada 100 metros a lo largo del tramo maldito. El padre Miguel, el párroco, fue a bendecir la carretera con agua bendita y oraciones. Se pintaron cruces blancas en postes y árboles, y todos nos comprometimos a evitar ese camino después de que cayera el sol. Pero yo no podía dejarlo así. No podía aceptar que Elena y los demás simplemente se hubieran ido sin que nadie intentara entender realmente qué había pasado. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que acechaba en aquella carretera. Así que la noche del 2 de noviembre, Día de Muertos, tomé una decisión estúpida. Esperé hasta la medianoche. Tomé la camioneta de mi padre y conduje hacia el kilómetro 48 en solo, sin decirle a nadie. Sé que suena como locura. Y lo era. Pero en ese momento sentía que le debía algo a Elena, a los hermanos Vega, a todos los que habían desaparecido. Necesitaba saber. La carretera estaba completamente desierta. No había luna esa noche, y la oscuridad era tan densa que mis faros apenas parecían penetrarla. El velocímetro marcaba que iba a 80 kilómetros por hora, pero sentía como si me moviera en cámara lenta. Cuando llegué al kilómetro 47 empecé a sentir el cambio. El aire dentro de la cabina se volvió más frío, tanto que podía ver mi propio aliento. La radio, que había estado reproduciendo música norteña, comenzó a distorsionarse, emitiendo estática entrecortada con lo que sonaban como susurros. Disminuí la velocidad. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Entonces, justo frente a mí, en medio de la carretera iluminada por mis faros, apareció la figura. No puedo describirla adecuadamente. No era simplemente una persona parada ahí, era una presencia alta, imposiblemente alta, con brazos que colgaban demasiado largos a los lados de un cuerpo que parecía estar hecho de sombras condensadas. Donde debería haber estado su rostro, había solo oscuridad, pero podía sentir que me estaba mirando, observándome con una inteligencia antigua y hambrienta. Pisé el freno instintivamente. La camioneta se detuvo a menos de 10 metros de la cosa. Por un momento, nada pasó. Solo estábamos ahí, enfrentados en esa carretera vacía, en medio de la noche más oscura que había experimentado. Entonces la figura comenzó a moverse. No caminaba. Se deslizaba sobre el asfalto sin mover las piernas, acercándose a mí con una suavidad que era completamente antinatural. Mientras se movía, el aire a su alrededor parecía ondular, como si la realidad misma se distorsionara en su presencia. El olor llegó. Entonces, ese mismo olor a tierra mojada y copal, pero ahora mucho más intenso, casi sofocante. Y con él otro aroma metálico, como sangre vieja. Puse la camioneta en reversa, pero el motor se ahogó. Las luces parpadearon. El pánico puro me inundó mientras giraba la llave una y otra vez, intentando que arrancara. La figura seguía acercándose. Ya estaba a 5 metros. Ahora a 3. «Arranca, arranca, por favor arranca», susurraba yo, sabiendo que mi voz temblaba como la de un niño asustado. La criatura estaba ya al lado de mi ventana. Podía ver su forma con más claridad ahora. O quizás mi mente finalmente estaba procesando lo que veía. Su cuerpo parecía estar cubierto de piel oscura que se movía,
Ondulaba como si hubiera algo reptando debajo. Donde deberían haber estado sus ojos, había 2 puntos de luz azulada y fría que me atravesaban. Levantó una de sus manos, si es que se podía llamar mano a esa cosa de dedos demasiado largos y articulaciones que se doblaban de formas incorrectas, y la colocó contra el cristal de mi ventana. El vidrio se empañó instantáneamente con escarcha. Podía escuchar mi propia respiración, rápida y aterrada. El motor seguía muerto. Entonces habló. No abrió ninguna boca porque no tenía boca visible, pero escuché su voz dentro de mi cabeza, resonando en mi cráneo como un eco en una cueva profunda. Tú no eres para mí, todavía no. Las palabras eran en español, pero con un acento que no pertenecía a ninguna región que yo conociera. No puedo olvidar que hay cosas en este mundo que existían antes que nosotros, y que seguirán existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Y cuando escucho historias de otras carreteras malditas, de otros lugares donde la gente desaparece sin explicación, me pregunto cuántas deudas antiguas siguen sin pagarse. Cuántas criaturas como aquella esperan en la oscuridad, reclamando lo que consideran suyo. San Miguel de los Remedios nunca volvió a ser el mismo después de aquello. El pueblo se volvió más silencioso, más cauteloso. Las historias que antes eran cuentos para asustar niños, se convirtieron en advertencias serias, y todos aprendimos una lección que no debimos haber olvidado nunca. Hay lugares en este mundo que no nos pertenecen, y fuerzas que no podemos comprender ni controlar. Si alguna vez se encuentran en la carretera Zacatecas, si por alguna razón deben pasar por San Miguel de los Remedios, les ruego que recuerden esto. No se detengan entre los kilómetros 45 y 50 después de que el sol se ponga. No importa que vean o que escuchen, mantengan las puertas cerradas, las ventanas arriba, y sigan conduciendo sin mirar atrás, porque algunas cosas no pueden ser enfrentadas, solo pueden ser evitadas, y rezan para que nunca se encuentren con la mirada de algo que no debería existir. Esta ha sido la historia que me compartió Rodrigo Salazar, un hombre que vivió algo que cambió su vida para siempre, un testimonio sobre una carretera que guarda secretos oscuros, sobre desapariciones que nunca se resolvieron, y sobre una criatura que reclamó lo que consideraba suyo. Si esta historia les ha estremecido, les pido que le den me gusta, la compartan con quienes crean que deben escucharla, y se suscriban a este canal activando la campanita para no perderse ningún relato. Este relato tiene fines de entretenimiento. Soy Pablo González, y esto fue Leyendas Oscuras. Que la oscuridad no los encuentre en el camino.